La Fundación Bosque Sagrado de República Dominicana presenta su programa de educación ambiental Conciencia Gaia. Difusión ecológica, educación en valores medioambientales, la protección de nuestra flora y fauna y el amor a nuestro planeta. Juntos cambiamos el mundo. Hoy les traemos el tema la biodiversidad animal en el planeta. Cuando uno observa nuestro mundo y evidencia que en verdad está lleno de vida, lo más que llama la atención es lo que se llama biodiversidad, o sea, las diferentes especies de vida que existen en este planeta. Pero para que lo podamos ir desglosando, primeramente vamos a ver qué significa la palabra o el término de biodiversidad. Si lo desglosamos en aspectos muy simples, podríamos decir que bio significa vida, más lo que es el término diversidad. Significaría entonces simplemente la diversidad de la vida. Justamente eso es la biodiversidad. Lo que es la manifestación de la vida en nuestro planeta, representada en una cantidad casi innumerable de especies. Pero todo esto, este término, no existía hasta 1986, cuando Walter Rosen, en una conferencia que él dio bajo ese mismo nombre, dio a conocer esa palabra. Porque antes de ahí no se hablaba del término de biodiversidad, como la explicación científica de las diferentes especies que está en nuestro mundo. Gracias a Walter, esto se hizo popular y poco a poco fue calando en la mente de las personas, y ya todo el que habla de biodiversidad se refiere justamente a ese aspecto. Pero esto realmente es impresionante. Uno observa lo que es la cantidad, como ya manifesté, innumerable de especies vivientes en este mundo, que nos queda corto poner en esta pantalla estas imágenes. Y lo único que nos resta por decir es, wow, wow, pero qué variedad tan extensa, tan enorme, tan prácticamente incalculable existe en nuestro mundo, en cómo la vida se manifiesta en nuestro planeta. No nos queda más que decirlo así, wow, porque en verdad es algo exuberante. Si yo pusiese aquí las especies animales más conocidas, que uno hablaría lógicamente de las domésticas, tendríamos ahí un número grandísimo de animales que han estado desde siempre con la humanidad en ese sentido. Pero si sacamos de ahí luego el resto de lo que no son domésticos sino silvestres, pues la cosa se va a otro nivel. En ese sentido, hasta 2011, en la BBC se publicó que en este mundo se ha calculado que existen 8.7 millones de especies diferentes, de las cuales apenas 1.3 millones de estas están debidamente clasificadas. Óyeme, la cosa es seria. Es bueno que ustedes sepan de que eso de decir 8.7 millones y 1.3 son datos un tanto conservadores, porque si uno busca en diferentes fuentes, encontrará que este número varía. Algunos dicen que son muchísimo más de ahí, pero son datos que salieron a reducir luego que se hicieron algunos estudios y se calculó más o menos así, porque todo esto siempre va a ser más o menos, porque no podemos pedirle a todos los seres vivientes de este planeta, animales, pónganse en fila y vamos a contarlo uno a uno a ver cuánto que somos. No, la cosa no es así. Pero aún así uno ve que se dice de 8.7 millones y son demasiadas, porque es mucho, ¿verdad? Son más que los mismos seres humanos en este planeta. Pero ¿por qué esto sucede así? Lo que pasa es que a ojos de los profanos, por decir de alguna manera, gente que no estudia esto como lo que son especialistas o profesionales, uno dice, bueno, yo veo una hormiga, es una especie diferente a un elefante. En consecuencia, puedo decir en mi listado, sí, este es el número 1 y el número 2 en mi lista de especies. Pero esto no funciona así dentro de lo que es la clasificación en la biodiversidad. Esa hormiga que usted ve aquí, que es de color rojo, que usted puede decir, bueno, sí, una hormiga roja y es igual a esta que está acá, son dos hormigas. Pero no son iguales. Una hormiga roja de una especie que es diferente a la especie que es negra. Para que ustedes vean por qué este número es tan exorbitante, solamente de hormigas en este planeta hay cerca de 20.000 especies diferentes. 20.000. Y eso que estamos hablando de las hormigas.
¿Qué tal si hablásemos de la cantidad de especies de termitas que hay en este mundo? Y de otros insectos que también superan en número a los mismos seres humanos. Cuando uno habla, por ejemplo, de un país, que hay más animales que gente en ese país en función de las especies de ese tipo de animal o de esa biodiversidad. Entonces ahí es que va un poco el lío. Encima de todo esto, estos números son tan grandes que nos vimos obligados, cuando se estudió el tema de la biodiversidad, a buscar la manera de clasificarlos. Primeramente en grandes familias. Por ejemplo, lo que serían los vertebrados, a diferencia de los invertebrados. Y de lado de los vertebrados tenemos, los que son de sangre caliente, las aves, mamíferos, por ejemplo. Y los que son de sangre fría, por ejemplo, los peces, los anfibios, reptiles. Y después vemos acá los invertebrados. ¿Invertebrados a qué se refiere? ¿Sin patas o con patas? Y ahí viene toda una serie de clasificaciones tratando nosotros de desenredar esta madeja tan innumerable que es de especies que existe en nuestro mundo, para poder decir más o menos qué somos, qué tenemos, qué hay, qué existe. Porque podemos hablar muy bien de nosotros los seres humanos, pero no conocemos prácticamente nada de lo que respecta a la biodiversidad. Pues como bien manifesté en los números anteriores, más del 80% de las especies existentes en este planeta no las conocemos. De hecho, la ciencia ha dicho que muchas especies se han extinguido bajo nuestras propias narices y ni cuenta nos hemos dado porque no las conocíamos. Otras, como no, que sí conocemos, también se han estado extinguiendo. O sea que en este planeta, en verdad, el ser humano se cree que es el rey, pero en verdad los animales son el número uno en ese sentido, por lo asegurante que es su biodiversidad. Y si encima de esto yo sacase un desglose de lo que mencioné anteriormente de los animales vertebrados, la cosa sigue complicándose, porque entonces tengo que clasificar a esos mismos vertebrados, en lo que son los anfibios, en lo que son reptiles, en lo que son aves, y entonces la cosa se va cada vez más desmenuzando. Pero es por la exuberancia a la cual nos estamos enfrentando. Y si encima de eso, por ejemplo, yo tomo el mundo de las aves, dentro de lo que son los vertebrados, dentro de lo que es la biodiversidad, y si me antoja clasificarlos, oye, me tendría que clasificarlos en función de las que son corredoras, que no son todas, las que son zancudas, que no son todas, las que son palmípedas, o sea, que tienen las plantas de los pies o de las patas en forma de abanico, ¿no? O sea, un pato, para que tengan la idea. Las que son, por ejemplo, rapaces, y así sucesivamente. Todo un orden de familias que nos ayuda a nosotros a tratar de, como ya manifesté, de desenredar esta madeja, porque la biodiversidad es extrema. Y encima de eso, hablando de las aves, me gustaría clasificar en función del tipo de pico, porque en base a eso podemos saber de qué se alimenta esa ave, porque no todas se alimentan de lo mismo. Entonces, en la biodiversidad, en este caso una diversidad genética, la cosa va diferente. Entonces es una clasificación que hay que sacar la parte de todo lo demás. ¿Se dan cuenta ustedes cómo va toda esta madeja? En verdad la cosa es bastante seria cuando hablamos de biodiversidad, y cuando hemos intentado, que ya se ha intentado, valga la redundancia, de hace siglos, la clasificación, lo que son los órdenes, lo que son las familias, lo que son los tipos, la cosa en verdad va a otro nivel. Pero para fin de lo que es esta cápsula, a nosotros lo que nos interesa es que apreciemos lo que es la manifestación de la vida en este planeta. Veamos lo que es lo hermoso de muchas aves nuestras, su canto, su diversidad genética, su colorido. Ver uno de estos animalitos que muchas veces sirven de animales domésticos y de compañía, que pertenecen a la biodiversidad de este planeta, animales con los que uno convive. ¿Qué tal si también ellos merecen de parte de nosotros ese respeto, esa veneración, ese agradecimiento de existencia? Porque es la vida que es Dios que se está manifestando en un sinnúmero de formas. La misma manifestación de la vida en diferentes formas, tanto en animales que son terrestres, otros que son aéreos, otros que viven en el agua. Pero todos ellos nos dan a nosotros a entender que en verdad la vida es una sola y que tiene multitud de formas de manifestarse. Y que muchas de esas manifestaciones para nosotros son imprescindibles, porque sin ellas, sin esa biodiversidad, quizás nosotros no pudiésemos existir. Tal vez es el caso, como hemos mencionado, de las abejas, que el 80% de los alimentos que nosotros comemos es gracias a la existencia de la biodiversidad en las abejas. Entonces es momento de que nosotros vayamos valorando y queriendo aún mucho más a nuestro querido y amado planeta Tierra.